Sejam todos muito bem-vindos Sean todos a mais uma muy bienvenidos do Instituto a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. El tema general, Filadelfia, quien tiene oídos, oiga. El mensaje número 9. Más avances en dirección hacia Filadelfia. La lectura de la Biblia, Mateos 20, versículos 25 al 28, capítulo 23, versículo 8, Efesios 4, versículos 11 y 12, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 9. Queridos hermanos, estamos muy alegres porque el Señor ha hecho grandes cosas entre nosotros y aún más recibimos este fin de semana a los hermanos de toda la región 1, muy bien representados. Son varios estados: Brasilia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre y Roraima. Y Amazonas. Estaba olvidándome el estado más grande. Y lo mejor de todo, queridos hermanos, es que después de haber pasado por muchas dificultades, porque es una región territorialmente muy grande, muy difícil de cuidar, y aún más, algunas regiones del norte están muy distantes, y nosotros tenemos pocos hombres para cuidar de la región. Pero gracias al Señor, lo que el Señor ha hecho en nuestros últimos 5 o 6 años es algo impresionante. El Señor, gracias a Dios, el Señor ha limpiado la atmósfera, ha quitado, gracias al Señor, todos los impedimentos, todos los bloqueos, y también ha suplido mucho esta región de recursos humanos, y muchas personas han sido levantadas por el Señor. Gracias al Señor, los hermanos de Brasilia, del Distrito Federal, reaccionaron, y también el CPB en Manaus, Amazonas comenzó a reaccionar, Roraima, gracias a Dios, hoy tenemos a Mato Grosso, hermanos, muy activos, y Rondônia y Acre. Y la situación hoy, hermanos, es totalmente otra situación, como nunca hemos visto antes. Hoy es una situación que podemos decir, nosotros realmente tenemos un ejército del Señor, llevando la palabra del Evangelio del Reino en todos los lugares donde ellos pasan. Allí realmente nosotros estamos consiguiendo la unidad, la unanimidad, la armonía. Y ayer nosotros apenas hablamos un poco sobre la cuestión de los inversores del reino, que hemos hablado en todas las regiones. También ellos reaccionaron muy rápidamente y enseguida alcanzaron el piso de 200 cuotas de 500 reales por mes. Entonces, hermanos, gracias al Señor, hoy de mañana también jugamos con ellos un poco. El avión levantó el vuelo. Ya ha alcanzado la primera etapa de despegue, donde el piloto, el copiloto anuncian los 10.000 pies. ¿Usted ya oyeron hablar esto? 10.000 pies. Tripulación 10.000 pies. 10.000 pies significa haber alcanzado una altitud de 3.000 metros. Y el vuelo en velocidad crucero es de 10.000 pies o 12.000 pies de altitud. Entonces 3.000 metros es el momento en que el piloto anuncia, es el momento que se puede ir al toilet, etcétera, etcétera. Entonces 10.000 pies es un marco. Gracias a Dios ellos alcanzaron los 10.000 pies. Ya tienen más de 200 cuotas en la región 1. 209. Él quiere que yo hable exactamente. Pero
Yo les dije a ellos que ellos tienen que ir ahora en dirección a las 400 cuotas. Ellos tienen que alcanzar la velocidad crucero 10.000 pies hasta 12.000 pies de altitudes. Es una región que el Señor ha bendecido y va a bendecir con toda esta unidad. Y queridos hermanos, nosotros ayer también hicimos algo maravilloso que el PAC ya está comenzando a hacer. Parece que en Goiânia ya están haciendo. Aparte de nosotros hacer la inmersión en la palabra, aparte de hacer gritos de guerra, realmente para levantar la moral, el ánimo. Hay un hermano que nos comentó en Nana Bahía, qué cosa maravillosa, este grito de guerra es cosas del Señor. Nosotros enfrentamos la vida humana, está tan llena de obstáculos y dificultades, muchas veces estamos deprimidos, otras veces estamos desanimados, pero gracias al Señor por el grito de guerra, que levanta cualquier ánimo. Entonces, gracias al Señor, nosotros aprendimos también a hacer la inmersión explosiva que nos lleva para allá arriba, pero nosotros aprendimos algo más. Es hacer la inmersión refinada. ¿Qué es la inmersión refinada? Es nosotros aquietarnos un poco y nosotros penetrar en la profundidad de la palabra. Esto quiere decir, nosotros comenzamos a buscar en el Espíritu, Señor, ¿cuál es tu sentimiento cuando fue hablado esa palabra? ¿Cuál es tu sentimiento detrás de la superficialidad de esta palabra? Hermanos, gracias al Señor, los hermanos han tenido un poco de ejercicio. Los hermanos hicieron, por ejemplo, ¿cómo se dice? ¿Cómo? ¿Cuál es? Usted leyendo aquel texto toma un punto de la inmersión. ¿Cuál es la dirección recibida en aquel texto? ¿Cuál es la admonestación? ¿Qué el Señor quiere admonestarte? ¿Dónde usted está fallando? ¿Dónde aún está insuficiente? No está como el Señor quiere. Y después viene ¿qué? Buscar la luz. Luz de lo que el Señor realmente quiere hablar, que el Señor pueda revelarte más. ¿Y qué más? Y al final usted puede hasta hacer una oración delante del Señor. Señor, yo quiero realmente seguir esta palabra. Yo quiero, de acuerdo con lo que el Señor habló conmigo, yo quiero de aquí en adelante realmente avanzar en este sentido. Si hay algo más, ustedes mismos pueden agregar. No necesita restringirse a estos puntos. Lo importante, hermanos, es nosotros entrar en la profundidad del sentimiento de Dios. Entonces, yo hice un pequeño ejemplo también de mi contribución. Por ejemplo, usando el punto 3 de ayer, la inmersión de ayer que habla con relación del primer amor. Y el abandonar el primer amor sucedió ya en la iglesia, en la primera iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis. Capítulo 2 de Apocalipsis. Versículo 4 dice así: tengo contra ti que abandonaste tu primer amor. Entonces, como el punto 3 hablaba del primer amor, yo quise trabajar un poco con los hermanos para nosotros buscar un sentimiento más profundo, cómo nosotros conseguimos ir hasta allá. Entonces, hermanos, este tema de la iglesia en Éfeso era una iglesia que recibió muchas instrucciones del apóstol Pablo. Ustedes deben recordarse que el apóstol Pablo permaneció en Éfeso por 2 a 3 años, donde él dio oportunidad para que todos los de Asia Menor, todas estas 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis 2 y 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y Laodicea, todas estas son ciudades, son iglesias, son 7 ciudades de Asia Menor que quedan en Asia Menor, y Éfeso es la principal ciudad.
Y Éfeso representa a la iglesia del primer siglo, de la primera mitad del primer siglo hasta el segundo siglo. Entonces, hermanos, era una iglesia que recibió muchas instrucciones del apóstol Pablo sobre toda la visión de la economía de Dios. Todo el plan de Dios fue allí expuesto. Y entonces ellos conocieron todos los fundamentos, todos los principios de la iglesia, cómo se vive, cómo se practica. Entonces es una iglesia que tiene muchas obras. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Ellos conseguían identificar quiénes son los hombres malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ellos consiguen identificar a los falsos apóstoles y los encontraste mentirosos. Y ha sufrido. Era una iglesia que tenía la perseverancia, soportaba pruebas por causa del nombre del Señor. Y una iglesia que no se desanimó, no se dejó amedrentar. Pero había una reprensión contra esta iglesia. ¿Cuál es esta reprensión? Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Entonces yo le dije a los hermanos, vamos a penetrar un poco más profundo y percibir, ya que era una iglesia que era toda correcta, que siguió todos los fundamentos que el apóstol dejó a ellos, todos los principios espirituales, ellos buscaban practicar, estaba todo correcto. Pero ¿qué faltaba? Faltaba el primer amor. ¿Qué es esto? Ahí yo fui junto con ellos. Vamos a penetrar un poco más a fondo. También hoy, gracias a Dios, ustedes están siendo orientados, ayudados a realmente dar valor a la palabra profética. Pero hermanos, no es solo seguir judicialmente, no es solo seguir legalmente, decir así, yo soy uno con la palabra profética, yo escucho las live, la palabra profética, yo acompaño. Pero hermanos, no tiene sentido usted solo seguir correctamente, judicialmente, pero esta palabra necesita producir algo real dentro de usted. No tiene sentido usted estar haciendo todo correcto, pero usted está frío. Usted está frío. Falta calor. Falta el amor. Falta entusiasmo. ¿Dónde está el entusiasmo? Entonces yo comencé junto con los hermanos. Vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo nosotros profundizamos? Por ejemplo, le mostré a los hermanos en Efesios 3. Yo ya hablé sobre esto, pero ustedes ahora van a entender. Efesios 3, comenzando por el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces, hermanos, primeramente, usted que hoy tiene conocimiento de que es la palabra que sale de la boca de Dios, hermanos, es la que circula entre nosotros como la circulación de vida, y por esto nosotros practicamos la inmersión en la palabra. Los adolescentes practican la transcripción, oyen los mensajes, duermen con Dios, se despiertan con Dios. Todo esto es para promover la circulación de la palabra que sale de la boca de Dios, como la circulación de la vida. Pero esta circulación de la palabra que nosotros hacemos a través de la inmersión, a través de nosotros compartir unos con los otros, haciendo grito de guerra, esta circulación de la palabra tiene que producir algo real. No puede quedar solo en la apariencia, no puede quedar solo, ¿cómo se dice?, en las actitudes externas. Entonces, esta palabra tiene que producir ¿qué cosa? Ya que esta palabra es el mismo Cristo, ¿no es así? Ya en el Evangelio de Juan nos muestra en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios y la vida estaba en él
y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir, desde el comienzo nos muestra que Cristo es la propia palabra. Entonces, cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, circule entre los miembros del cuerpo de Cristo, ¿qué tiene que producir? Esta palabra, hermanos, tiene que producir ¿qué cosa? Cristo siendo sedimentado en nuestro corazón. ¿Es así o no? Entonces no queda solo en la apariencia. Entonces cuando nosotros dejamos que la palabra circule entre nosotros, Cristo tiene que habitar en nuestro corazón. Cristo tiene que pasar a morar en su corazón. ¿Qué es morar en su corazón? Morar en su mente, en su emoción y en su voluntad. Usted no tiene tanta libertad en pensar lo que usted quería. Antiguamente usted pensaba en lo que usted quería, pero hoy Cristo está habitando allí. Su emoción era tan débil, cualquier cosa usted se quedaba fragilizado. Pero hoy usted permite por la circulación de la palabra, Cristo habita en su emoción y también sus decisiones son tomadas antes solo por usted, pero ahora Cristo también está habitando en su voluntad. Y ahí usted comienza a tomar decisiones. Opa, hay alguien aquí viviendo, morando. Y Él debe ser el Señor. Él debe gobernar su vida. Entonces, de esta manera, versículo 17. Y habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es todo ejercicio por la fe. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo Cristo consigue ser depositado en mí y hacer morada en mí? Es por la fe. Si usted ejercita este ejercicio de fe, hace con que Cristo realmente quede sedimentado en usted. Ahora, Cristo trae ¿qué? Él es Dios, Él trae el propio Dios para usted. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Dios es amor. Si la procedencia de la palabra viene de Dios y Dios es amor, esta palabra va circulando entre nosotros, va a traer que, aparte de Cristo, trae el propio amor. Amor, porque por eso aquí dice, estando vosotros arraigados y cimentados en amor. Y esta circulación de vida, hermanos, va a depositar Cristo en mí, va a depositar el amor de Dios en mí. Hermanos, este amor es el que va a producir el primer amor. Porque se pierde el primer amor. Yo solo cumplo externamente reglas exteriores. Yo no me preocupo con esta circulación de vida que hace una obra interior. Yo necesito que esta palabra abra una obra interior y voy a estar arraigado y cimentado en amor. Ahí, hermanos, para que comprendáis con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad. Por eso, hermanos, no podemos vivir como si fuésemos individuos. Nosotros, después que creímos en el Señor Jesús, Él nos colocó en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo. Y nosotros necesitamos de todos los otros miembros para que nosotros podamos comprender, con todos los santos cuál es esta dimensión de Dios, dimensión de Cristo, dimensión de este amor. Nosotros no tenemos noción. ¿Por qué? Porque nosotros aún vivimos. Desde que usted fue una persona, un ser humano, usted creció y aprendió las cosas por medio de este cuerpo. Y recuerde que su cuerpo, está hecho de tres partes. La parte que retiene a usted a la tierra es este cuerpo. ¿Por qué? Porque este cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Pero su espíritu no fue creado del polvo de la tierra. Su espíritu fue creado por el soplo del Dios eterno. Él sopló en las narices de aquel muñeco que fue hecho Adán y sopló dentro de él el aliento de vida. Y este aliento de vida se tornó el espíritu humano. Y como consecuencia el hombre se tornó un alma viviente. Entonces, tanto el espíritu humano como el alma del hombre no son de esta tierra. No están limitados a las dimensiones del tiempo y del espacio de esta tierra.
sino que nuestro espíritu y nuestra alma vienen del Dios eterno. Por eso, hermanos, después que nosotros creímos en el Señor Jesús, nosotros recibimos el Espíritu regenerado, nacimos de nuevo. A partir de ese momento, hermanos, nosotros podemos ejercitar nuestra fe. Es la fe, hermanos, es un ejercicio, un órgano que usted puede ejercitar. Y la fe también es como si fuese un portal que transporta a usted de esta dimensión limitada del tiempo y del espacio. Lo transporta usted a la dimensión donde está Dios, la dimensión de la eternidad, de donde vino el soplo para crearlo usted. ¿Sabía esto? Entonces usted tiene que pasar por ese portal de la fe y usted comenzar a ver las cosas de la dimensión de Dios. La dimensión eterna, dimensión celestial y dimensión espiritual. Allí todo es ilimitado. Dios es ilimitado, Él es infinito, pero necesita de este ejercicio. Pero ¿cómo nosotros vamos a conseguir al llegar allí y ver la dimensión del otro lado, de la dimensión de Dios? Nosotros necesitamos de todos los santos. Yo no puedo vivir una vida cristiana solo. Yo necesito vivir una vida del cuerpo, ahí junto con ustedes. Miren, qué reunión maravillosa, la vida de iglesia maravillosa. Hermanos, todo esto me proporciona para comprender la verdadera dimensión de Dios, la verdadera dimensión de Cristo, y aún conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces, de esta manera, hermanos, yo voy a comenzar a conocer el amor de Cristo. En verdad es el amor de Dios. El amor ágape de Dios es la esencia de todo. Primera de Juan 1 nos muestra que Dios es luz. Y Primera de Juan capítulo 4 nos muestra que Dios es amor. Dios es luz y Dios es amor. Entonces, cuando usted es llevado a la dimensión de Dios, usted va a ver que allí no hay tinieblas. En la dimensión de Dios es luz. No hay penumbras, es luz. Y en la dimensión de Dios es amor. Es amor. Todo es amor. La esencia de Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Cuando usted pasa esta barrera, este portal de la fe y va a la dimensión de Dios, usted experimenta un amor tan grande, que usted pasa a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Esta mente natural, lógica, no consigue ir allí, pero esta fe consigue llevarlo a usted juntamente con el cuerpo a conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Con qué finalidad? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, Dios quiere llenarlo a usted. Dios quiere tomarlo a usted. A través de Él, llenarlo a usted con Cristo, llenarlo a usted con la misma realidad, llenarlo a usted con el amor de Dios. Y, hermanos, esto va a producir ¿qué cosa? Va a producir el amor fraternal entre nosotros. Cuando nosotros somos llenos del amor ágape de Dios, hermanos, es como en un tejido. Los hilos verticales son la urdiembre, que es el amor de Dios que nos suple de amor, y esto va produciendo en nosotros una vida del cuerpo, vivir con todos los miembros. Va a producir el amor fraternal, que son los hilos horizontales, que es la trama. Entonces nosotros estamos siendo producidos un tejido firme con el amor de Dios y el amor fraternal, y nosotros vamos a dar esto al Señor. Hermanos, así cuando la iglesia es tomada, llena de toda la plenitud de Dios, hermanos, el Señor puede volver. El Señor podrá volver porque Él va a usar a la iglesia como la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Está en Efesios 1:23. Para llenar, para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra, que está en Efesios 1:9 y 10. Por eso, hermanos, Dios está solamente esperando Cristo llenarnos. ¿A través de qué? A través de la circulación de la palabra.
la palabra toda la semana, el Señor habla con nosotros. Esta palabra debe circular en nosotros y depositar. Ahí, hermanos, nosotros nunca vamos a perder el primer amor. No es una cuestión de usted seguir las reglas de la iglesia todo correctamente, externamente. Usted puede seguir todo correcto, pero usted vive una vida cristiana fría. Usted es frío, le falta entusiasmo, le falta poder. ¿Dónde está el poder? Pero hermanos, gracias al Señor, nosotros no necesitamos vivir así. Nosotros podemos vivir dentro del amor. Solo que esto necesita que la palabra, nosotros tenemos que estar abiertos para la palabra. Por eso, hermanos, ¿cómo es importante hacer la inmersión refinada? Nosotros penetramos a más profundidades, salir de la superficialidad de la letra y nosotros entrar más en el sentimiento de Dios. Entonces, yo di un ejemplo para los hermanos ayer. Yo creo que vale la pena que yo mencione hoy de mañana. ¿Por qué yo menciono hoy? Porque va a ser registrado en el libro. Todo esto va a ser registrado en un libro. Y también yo necesitaba, para el registro también, yo necesitaba aquel versículo que los hermanos leyeron en la King James actualizada. Job 22. Quien tiene la versión King James actualizada, lea conmigo Job 22. Versículos 21 dice así. Siendo así, haga las paces con Dios. Si usted está peleando con Dios, no tiene paz. Usted está en conflicto con Dios. Es mejor que usted dejar que Dios te derrote. Haga las paces con Dios. ¿Cómo va a hacer las paces con Dios? Sujetándote a Él. Sujétate a Él. Pare de pelear con el Señor. Dóblese a Él. Pero dóblese a Él ¿cómo? Obedeciendo la palabra. Ahí. Sujetándote a Él. Y la prosperidad te alcanzará. Si usted hace las paces con Dios, parar de ir en contra de Él, parar de tener conflictos con Él, y usted se sujeta a Él, a su palabra de orden, su palabra de comando, la prosperidad le va a alcanzar a usted. La región 1 es una prueba de esto. Cuando ellos hicieron las paces con Dios, se sujetaron a Él, ¿no es así? La prosperidad alcanzó a toda la región. Es una región enorme de Brasil, pero gracias a Dios ellos están en paz con Dios. Ahí el versículo 22. Acepta pues la orientación que viene de la boca de Dios y deposita sus palabras en el corazón. Hermanos, esto confirma lo que el Señor ha hecho en medio nuestro. Entonces, hermanos, acepta la orientación. No es, hay personas que dice, este tema de palabra profética, tenemos que ir a la Biblia, son las escrituras que el Señor nos dejó en las manos. Realmente, la Biblia es la palabra de Dios, pero a través de la Biblia y a través de las enseñanzas de los apóstoles, Él tiene el hablar de la boca de Él toda la semana y todos los días para nosotros. ¿Es así o no? Por un lado nosotros tenemos la palabra escrita, pero por otro lado tenemos lo que viene de la boca de Dios. Lo que viene de la boca de Dios, hermanos, nos trae orientación. Por eso que en 2 Pedro capítulo 1 dice, la palabra profética es como una antorcha que brilla en una noche oscura. En la noche oscura, en lo oscuro, usted no tiene dirección, usted no sabe dónde están las cosas, usted no sabe a dónde va, pero de repente se enciende una antorcha, una luz, usted se orienta. Entonces, la palabra que sale de la boca de Dios, hermanos, en todos los momentos, es la palabra que nos da orientación. Entonces aquí, acepta pues la orientación que viene de la boca de Dios y deposita las palabras en el corazón. Esto es inculcar la palabra en el corazón por medio de la inmersión.
inmersión, estamos inculcando la palabra en el corazón. Ahí, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda. Primero, voy a leer hasta ahí. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, crea que la edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo, no es hecha por su habilidad, no es hecha por su capacidad. Yo soy un buen maestro de la Biblia. Yo voy a través de mi enseñanza, las personas van a aprender. Yo voy a edificar la iglesia. No, no es así. Nosotros tenemos que creer, hermanos. Quien va a edificar la iglesia es el mismo Señor. En Mateo 16, 18 Él dijo a Pedro, tú eres Pedro, tú eres una piedra, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Entonces, ¿quién va a edificar? Es el mismo Señor. Solo que el Señor necesita de la iglesia para cooperar con Él. ¿Cómo? Una iglesia que oye la orientación de la palabra que sale de la boca de Dios. Una palabra que permite que esta palabra que circula entre nosotros sea la voz de comando que nos gobierna. Y si nosotros creemos, hermanos, que el único que tiene poder de edificar la iglesia es el Todopoderoso, nosotros no tenemos capacidad. Él es el omnipotente, el todopoderoso. Si nosotros creemos en Él, como Pablo dice en 2 Corintios 3, nuestra suficiencia viene de Dios. No que por nosotros mismos seamos capaces de pensar algo de nosotros mismos como si proveniese de nosotros. No es así lo que Él dice. Nosotros, hermanos, no tenemos esta capacidad. Entonces, nosotros somos ¿qué? Somos solamente porque nosotros somos solo ministros del nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Entonces, hermanos, si nos volvemos al Todopoderoso, nosotros vamos a ser edificados. Deje que el poder es de Él, la capacidad es de Él. Ahí, hermanos, si se apartas de la práctica de la injusticia de tu tienda, colocares en polvo tus riquezas y el oro puro de Ofir, como las piedras de los arroyos. ¿Cómo quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Si usted aparta la práctica de la injusticia de su tienda, en su vivir, en su casa, ¿cómo usted ha vivido? Inconscientemente usted, hermanos, nosotros aún tenemos un pie en el mundo y un pie en el Señor, en la casa de Dios. Un pie en el mundo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos un pie en el mundo? No, usted va a decir, yo no hago las cosas del mundo, yo no participo de las fiestas del mundo hace mucho tiempo. Pero hermanos, hay algo que te prende en el mundo que es el dinero. ¿Es así o no? El dinero es algo que preocupa a todos. Es lo que nos trae el sustento, que mañana, el lunes, ya tenemos cuentas que pagar, el lunes ya tenemos facturas llegando. Entonces nosotros ahí nos preocupamos tanto con el dinero. Y el dinero termina, hermanos, teniendo el primer lugar en nuestra vida. Él es tan importante que termina dominándonos. Termina señoreándonos a nosotros. Esta es la injusticia de nuestra tienda. Nuestra casa, hermanos, no necesita preocuparse. El Señor va a cuidar de tu casa. Si usted cuida de las cosas de Dios, Él va a cuidar de tu casa. Él va a cuidar de tu tienda. ¿Cree o no? Entonces, si coloca en el polvo tus riquezas, su dinero en verdad, para que usted libertarse de él, su dinero no vale nada. Se torna polvo. No es que usted va a tirar su dinero, sino que en tu corazón ya no está en el primer lugar. El Señor lo libertó a usted del dinero. ¿Y qué más? Y el oro puro de Ofir que posee. Usted tiene bastante oro. Oro puro de Ofir. No sé si usted tiene en el ahorro. Nadie ya pone más en ahorro esto. Creo que usted... ¿Cuánto usted tiene invertido en acciones, en inmuebles, en esto, en aquello? Hermanos, es todo oro puro de Ofir, ¿no es así?
Y este oro puro de Ofir es el que comanda su vida. Usted es dirigido por esto. Todo el día usted está viendo la bolsa de valores porque usted tiene acciones ahí. Usted no hace otra cosa. En vez de inmersión, usted está todo el día acompañando, viendo. Oh, Señor Jesús. Es que se me fue de aquí. Oh, Señor Jesús. Por eso, hermanos, si el oro puro de Ofir que tú posees se torna como piedra de arroyos, como piedras que no tienen valor, entonces en vez de dar tanto valor para sus bienes, sus propiedades, sus riquezas, hermanos, vea que es solamente un instrumento para nosotros vivir para el Señor. Y todo nuestro dinero, hermanos, es para el Señor, para que su obra avance y para que Él pueda volver. ¿Qué sentido tiene yo acumular riquezas y riquezas que no es para la obra del Señor, no es para trabajar para que el Señor regrese? ¿Qué sentido tiene esto? Un día ni en el cajón usted va a llevar. ¿Para qué esto? Nuestra vida solo tiene sentido si hacemos la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, vamos a liberarnos del dinero. Ahí, entonces, el Todopoderoso volverá a ser tu tesoro más precioso y tu plata predilecta. No es más tu oro puro de Ofir, es lo más precioso para usted, sino que el Todopoderoso volverá a ser tu tesoro más precioso. Volverá a ser tu plata predilecta. ¿Por qué volverá? Porque cuando usted era niño, cuando usted era adolescente, usted no daba tanto valor a esto, ¿no es así? Porque en aquel tiempo los adolescentes aquí ni se preocupan, como los gorriones que no trabajan, y el Señor los mantiene vivos a todos ellos, como la flor del lirio, que no necesita preocuparse en qué vestir mañana. Es la más linda de que una reina. Por eso, hermanos, no se preocupe con esto. Cuando usted era adolescente, cuando usted era este niño, usted no se preocupaba con esto. Y ahora, después que se torna adulto, queda preocupado. Entonces vamos a volver. Vamos a hacer con que el Señor Todopoderoso vuelva a ser nuestro tesoro más precioso y nuestra plata predilecta. Amén. Ay, ya tomé mucho tiempo. Entonces, vamos al mensaje en sí. Pero creo que valió la pena todo esto, ¿no? Todas estas riquezas que disfrutamos en este fin de semana y no dejar registrado sería una pena. No dejar registrado. Entonces, vamos a la historia de la iglesia. Ustedes perciben que yo estoy llegando cada vez más cerca de nosotros. Ya es historia reciente. Y en la semana pasada yo llegué al siglo XIX. En el siglo XIX ya es después de la Reforma, que la Reforma sería la era de la iglesia en Sardis. Entonces, en esta época, la misma Reforma no consiguió salir más allá de la verdad restaurada, que era la justificación que es por la fe. En verdad, estaban mucho más preocupados porque los absurdos, la esclavitud del pueblo de Dios a la enseñanza de Jezabel en la iglesia en Tiatira era tan grande, tantos absurdos, que era la iglesia romana, es la que tenía el poder de perdonar los pecados a las personas. Y no es más Dios, no es más el Señor. Y la iglesia tenía el poder de excomulgar. Y excomulgando a alguien, estaría arruinado, destinado para siempre al infierno. No iba más al cielo. Es así que hasta los reyes de la tierra tenían miedo del Papa para no ser excomulgado. Entonces el tema era de esta manera. Entonces la Reforma trajo una liberación de estas cosas mentirosas y trajo
de que la justificación no es por las obras, no es pagar penitencias, no es comprar indulgencias para conseguir aliviar las penas del pecado, no. Nuestra justificación es meramente por la fe. Si nosotros creemos en el Señor Jesús, somos justificados gratuitamente. Solo que no pasó de esto. Del siglo XVI hasta el siglo XIX, lo que imperó fue esto. Solo que en el siglo XIX, ya dije la semana pasada, hubo entonces un grupo de hermanos que comenzaron a preocuparse en ver en la Biblia la luz sobre cómo realmente es la iglesia. Porque hasta entonces, aún libertos de Tiatira, Sardis aún trajo muchos vicios anteriores. Aún, por ejemplo, la iglesia se liberaron del poder de Roma, pero por ejemplo los que estaban en Alemania necesitaban del Estado de Alemania para dar protección a ellos, para darle respaldo a ellos. Entonces él se tornó una iglesia estatal del Estado de Alemania. Y en Inglaterra también adoptaron esto, quedó una iglesia anglicana, y en Alemania la iglesia luterana. Y aquellos que consideraban esto un error, comenzaron a buscar líneas independientes. Ahí surgió, por ejemplo, la iglesia presbiteriana, y así comenzaron a surgir las otras. Pero en términos de verdad restaurada, que vino a la luz, aún eran pocas, pero gracias a Dios, este grupo de hermanos allí comenzó en Dublín, Irlanda, comenzaron a buscar en la Biblia la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo realmente nosotros podemos vivir como miembros del cuerpo de Cristo? Allí ellos percibieron que el gran error es haber creado jerarquía en la iglesia, dar títulos en la iglesia, título de padre, sacerdote, título de pastor. Existen pastores y maestros en la Biblia, pero no son títulos, son funciones. ¿Está bien? Entonces, gracias al Señor, ellos restauraron, vieron en la Biblia Mateos 8, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. La presencia del Señor estaría allí, y así entonces ellos comenzaron a vivir de una manera simple en el nombre del Señor, y no llamaba a nadie de cualquier otro título, sino de hermano a hermano. A partir de ahí ellos fueron reconocidos como los hermanos, que en Brasil conocemos como los Hermanos Unidos. Ahí ellos vieron, yo no voy a volver al mensaje anterior, yo necesito proseguir. Entonces, hermanos, solo que realmente mucha revelación fue traída en aquella época, fue revelada en aquella época. Y esto duró 20 años. Ya sucedió divisiones entre ellos. Aún con esta visión no consiguió retener la unidad entre ellos. Ahí surgieron los hermanos abiertos que aceptaban más cosas para la recepción de los hermanos, y los hermanos exclusivos que eran muy restrictos, que tienen que tener la visión de la unidad del cuerpo para ser aceptados, principalmente en el partimiento del pan. Ellos eran muy estrictos en el partimiento del pan, que ellos llaman comunión. Entonces yo voy a proseguir, yo voy a hacer entonces una reflexión sobre el movimiento de los hermanos. Vamos a seguir un poco en la historia. Yo voy a leer aquí para tener un poco más de tiempo. Fue dado un gran paso hacia Filadelfia. La visión de la unidad del cuerpo de Cristo y la remoción del sistema clerical. ¿Está? Entonces era un grupo que no practicaba más jerarquía en la iglesia, sistema de clero y laicos, no practicaban más, porque el Señor dice a la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2:6, que odiaba las obras de los nicolaitas. Dios reveló
a los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Vamos a ver en Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Saben, nosotros tenemos que siempre buscar conocer el corazón del Señor. No tiene sentido quedar en la doctrina, la superficialidad de la letra. Nosotros tenemos que entender qué realmente el Señor quiere. Entonces, Éxodo 19, versículo 4 dice así: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas del águila, y os he traído a mí. Dios quiere solo un pueblo del que es cercano a Él. Dios no quiere crear un sistema religioso. Dios no quiere un pueblo religioso. Dios quiere un pueblo íntimo a Él, cercano a Él. ¿Y cómo Él consigue obtener este pueblo que es cercano a Él, que lo entiende, que entiende su corazón? Hermanos, es por la palabra. Así pues, ahora pues, si dieres oído a mi voz, hermanos, es todo por la palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros queremos agradar al Señor, entender el corazón del Señor, hermanos, nosotros necesitamos aprender a ser diligentes en oír su voz. Su voz. Y guardar es mi pacto. Guardar es practicar. Su voz, la palabra del Señor, siempre es una voz de comando, siempre una orden. Y nos cabe a nosotros practicar, colocar en práctica y obedecer y hacer lo que la palabra nos manda. Entonces seréis mi propiedad peculiar de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra es mía, pero sin embargo yo no tengo ningún pueblo que sea mío. Pero ahora quité a ustedes de Egipto. ¿Qué es quitar al pueblo de Egipto? Es lo mismo. Hoy el Señor los quitó a ustedes del mundo. Egipto es el mundo. Todos ustedes fueron quitados del mundo y fueron cercanos al Señor. Ustedes se acercaron al Señor. ¿Pero por qué? Porque el Señor quiere hacer de nosotros una propiedad peculiar, exclusiva. Nosotros somos propiedad del Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Este reino aquí, todos son sacerdotes. No necesitan clero y laicos. Todos funcionan. Todos son sacerdotes que sirven al Señor. Y vosotros me seréis una nación santa. Una nación con la naturaleza santa de Dios. ¿Por qué surgió la clase de sacerdotes en medio del pueblo de Israel? En la adoración al becerro de oro, cuando Moisés subió al monte, Dios fue pasándole a él toda la ley, dándole a él los 10 mandamientos. Como él se demoró en descender, el pueblo comenzó a prevaricar abajo y comenzaron a presionar a Aarón para que haga un becerro de oro, y llamaron al becerro de oro de dioses que os sacaron de Egipto. Ahí Dios entonces quedó extremadamente airado, indignado, y le dijo a Moisés que descienda rápido para que vea que el pueblo ya se estaba rebelando. Ahí entonces quebró las 2 tablas de la ley y fue allí y dijo: quien sea de Dios, venga al lado mío. Ahí quien fue del lado de Moisés fue la tribu de Leví. Y él dijo: quiten su espada y maten a los idólatras. Y ellos mataron a sus propios hermanos. Entonces esta tribu, por causa de este suceso, se tornó una tribu de sacerdotes. Pero antes no era así. Dios quería que todo el reino fuese de sacerdotes. Pero ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento, Cristo murió por nosotros y engendró la iglesia. En la iglesia, hermanos, no hay más clase de sacerdotes y clase de laicos. No hay más sistemas de pastores y miembros laicos. No. Todos deben ser sacerdotes. Todos deben ser restaurados para funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, esto está en Efesios 4:11,
11 y 12. Vamos a ver. Efesios 4, 11 y 12. E ele mesmo concedeu Señor Jesús. para apóstolos, outros para profetas, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Usted va a entender aquí. Entonces Dios levantó una clase diferente. No, aquí no se trata de una clase diferente. Aquí son las personas que el Señor le dio dones. Los perfeccionó a ellos y ellos se tornaron hombres dones, hombres de regalo que Dios dio a la iglesia. ¿Para qué? No es para sustituir a los otros miembros del cuerpo de Cristo. ¿Es para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta clase de personas no son clase de personas que tienen títulos, sino son personas que tienen esta función. Entonces, ellos no son para sustituir a los otros, ellos son para perfeccionar a los otros, para que todos funcionen. Aquí dice, para su ministerio, en la King James actualizada, en la versión King James actualizada, dice para la obra del ministerio, igual que en el español. ¿Cuál es nuestro ministerio? Nuestro ministerio es la edificación del cuerpo de Cristo. Si alguien le pregunta, ¿cuál es tu ministerio? Hermano, nuestro ministerio es el de la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que está escrito aquí. Entonces, la responsabilidad de la edificación de la iglesia no recae sobre uno o otro, sino sobre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Esto está en el versículo 4, 15, 16. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Ustedes pueden ver cómo aquí es orgánico. No es en una institución religiosa con estatutos, con organogramas creado por el hombre. No. Aquí es para crecer en aquel que es la cabeza, Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo. Entonces, el cuerpo es de esta cabeza. El cuerpo es de Cristo. El cuerpo no es de ninguno de nosotros, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y concertado en amor, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La esencia de Dios es amor. La edificación de Dios tiene que ser hecha en la esfera del amor. No hay competencias entre nosotros. No hay celos, envidias, disputas, divisiones. ¿No es así? No hay nada de esto. Nosotros somos miembros, edificándonos en el amor. En amor. ¿Está bien? Oh Señor Jesús. Y primera de Pedro 2.5 que nosotros leímos. Primera de Pedro 2.5. ¿Cómo nos dice? também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Todo es por intermedio de Jesucristo. Es lo que agrada a Dios. Entonces nosotros somos piedras vivas y somos edificados esta casa espiritual cuando nosotros ejercemos nuestro sacerdocio. Y el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.
Maravilloso. En Mateos capítulo 20, Jesús entonces nos advierte que ¿será que la iglesia funciona como cualquier organismo, cualquier organización del mundo? Entonces el Señor Jesús advierte a sus discípulos, capítulo 20, versículos 25. Pero el contexto de esto es que la madre de Santiago y Juan fue allí por ser una parienta de Jesús, fue a intentar que sus hijos tengan un privilegio especial, preguntando si Jesús podía conceder cuando llegase el reino de los cielos, colocar uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Y Jesús le dijo, esto no me cabe a mí. Ahí el 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Se enojaron. ¿Qué tema es esto? De este trabajo sucio de querer pasar delante de todos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así. La iglesia no es una organización del mundo. La iglesia es un organismo vivo. Ustedes son miembros de un cuerpo vivo, el cuerpo de Cristo. No funciona que alguien es determinado para ser dominadores, otros son determinados para ser gobernadores sobre los otros. No, esto funciona en el mundo. Hermanos, yo voy a decirles, todo reino, ustedes saben que aquí hay dos reinos, hay una lucha de dos reinos. Todo reino de Dios es el reino que es por la vida. Y todo lo que no es por la vida necesita una organización y una estructura de poder. ¿Es así o no? Sin la estructura de poder, en este reino no funciona. Entonces, hermanos, el país, el gobierno que gobierna nuestro país, hace parte de este reino sin vida, este reino que necesita la estructura de poder. El poder de la democracia tiene tres poderes. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces es hecho por la organización de esta estructura de poder. Y las demás estructuras de poder. En una empresa usted tiene presidente, vicepresidente, la directoría, los gerentes, jefe de sección, jefe de departamento. Y cada uno tiene un jefe, un Labán. Hermanos, esta estructura de poder es para que funcione estas organizaciones. Pero la iglesia no es esta organización. La iglesia es un organismo vivo. La cabeza es quien manda. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y entre los miembros del cuerpo de Cristo hay orden. Sí, hay orden. Pero no es jerarquía establecida. El orden es establecido por el funcionamiento. Usted, su función, determina su orden. Es solo esto, es solo para funcionar. No es para mandar sobre los otros, es para funcionar. Oh, Señor Jesús. Entonces, no es así entre vosotros. Por lo contrario, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Este verbo es muy importante. Hermanos, nos cabe a nosotros es servir. ¿Quién quiere ser grande? Entonces tiene que trabajar más. Y tiene que servir a los otros. Entonces tiene que servir a los otros. ¿Y qué más? Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. También es servir. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermanos, nosotros estamos aquí no para constituir nuestra propia estructura de poder. ¿No es así? Infelizmente, hermanos, durante muchos siglos
de la degradación. Surgieron en la iglesia, hermanos, muchas personas que se aprovechan de la estructura eclesiástica para extender su estructura de poder, para el mandar, para dominar. Hermanos, esto es algo feo, porque en la iglesia nosotros solamente miembros del cuerpo de Cristo. Quien realmente debe gobernar es Cristo, como la cabeza de la iglesia. Y nos cabe a nosotros tener este mismo espíritu que Jesús tuvo en cuanto estuvo aquí en la tierra. No es ser servido, vamos a servir. Nuestro espíritu aquí es servir. Nosotros somos siervos. Diga para usted mismo, yo soy un siervo. Y un siervo no busca el reconocimiento. Un siervo en aquel tiempo que fue escrita el Nuevo Testamento, en aquel tiempo era un esclavo. ¿Esclavo eran qué? Eran pueblos vencidos en la guerra, eran traídos. Ellos eran vendidos como esclavos y trabajaban sin salario, sin muchas gracias. Nosotros tenemos que aprender a ser así. Vamos a servir al Señor sin esperar nada a cambio, ni reconocimiento. El Señor está viendo todo. Él va a galardonarnos en aquel día. Pero aquí en la tierra no. Nosotros somos siervos. Entonces no esté buscando subir posiciones a través de su servicio, montar en una estructura de poder. Hermanos, esto es algo feo. Nosotros tenemos que ser simples. Estamos aquí es para servir. Cuanto más yo pueda ser útil al Señor, servir más a los hermanos, yo estoy alegre, yo estoy satisfecho. Mi salario es es satisfacción, es ver que las cosas funcionan. Y Mateos 23, versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só é vosso mestre. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. No hay clases diferentes entre nosotros. Nosotros somos hermanos y hermanas. Muchas personas entran en la iglesia y se extrañan que aquí no hay pastor, aquí no hay sacerdote. Ahí sí, hay muchos pastores, hay muchos sacerdotes aquí, pero todos son sacerdotes. Entonces, hermanos, pero es en la función, no es en el título. Entonces, hermanos, por eso que es extraño. El hermano Don, nosotros llamamos del hermano Don, pero si es líder de cualquier otro grupo, no sería tratado como el hermano Don, sería el reverendo, apóstol o algo así, o algún título. Pero hermanos, entre nosotros no hay título. El único título entre nosotros es de hermanos. Nosotros tenemos la misma vida corriendo en nuestro interior. Somos solamente hermanos y tenemos solo una sola cabeza que es Cristo. Entonces, en el siglo XII se creó la clase de obispos. Este hecho introdujo el concepto de jerarquía en la iglesia y posteriormente la idea de clase mediadora entre Dios y los hombres. Se crearon los pontífices. Recuerda que yo les dije, vino este nombre, pontífice. Pontífice es el puente entre el hombre y Dios, entre las personas que solo lidian con las cosas seculares y con las cosas de Dios. Estos son los puentes. Entonces esta clase mediadora surgió y al final el sistema papal fue totalmente establecido y el Padre se tornó el mediador entre el hombre y Dios. Sardis no se libertó de este sistema de clase mediadora. En lugar de padres estaban los pastores que fueron ordenados. Dios usó entonces a los hermanos unidos, a los hermanos, para restaurar el amor entre los hijos de Dios, independientemente de la denominación que cada uno pertenecía, y la clase mediadora fue abolida. Todos eran tratados como hermanos. Esto sucedió en el siglo XIX y tuvieron la revelación de que la iglesia era el cuerpo de Cristo y todos eran miembros de este cuerpo. Por eso ellos eran uno y no podían ser divididos. Fueron grandemente bendecidos por Dios por la revelación de la palabra. Sin embargo, después de 20 años ocurrieron divisiones entre ellos.
se dividieron en dos grupos, los exclusivos y los abiertos. Derivan de ellos muchas facciones se derivaron de ellos. ¿Cuál fue la razón de este problema? Parece que dio un gran paso en la dirección a la iglesia en Filadelfia, porque aún no dio todo correcto. ¿Por qué 20 años después ocurrió esta división? Entonces yo voy a usar la explicación de Watchman Nee para que yo no quede juzgando. La explicación de Watchman Nee en su libro La Ortodoxia de la Iglesia, publicado por la editora Árbol de la Vida, están los libros antiguos. La editora Árbol de la Vida publicó este libro. Entre comillas, debemos ser muy cuidadosos y humildes. De lo contrario, seremos envueltos en el mismo error. Creemos que cualquier tipo de división es el resultado de la pérdida del amor del uno por el otro. Por eso, hermanos, como nosotros necesitamos buscar el primer amor. Y el primer amor no viene por la doctrina, por los sermones. El primer amor viene por la circulación de vida, por la palabra. Entonces, hermanos, si nosotros queremos mantenernos, amarnos unos a los otros, mantener el amor fraternal unos a los otros fuerte, vamos a continuar permitiendo que la palabra circule entre nosotros y deposite el amor de Dios en nosotros. Entonces, toda división es el resultado de la pérdida de amor de uno con el otro. Cuando el amor no existe o falta, las personas dan la atención a las leyes, a las reglas. Ahí comienzan a crear reglas, enfatizan comportamientos forzados y pierden en detalles buscando las fallas. Por ejemplo, aquella situación tan estricta con relación a aceptar a las personas para partir el pan. Ahí buscan fallas. Este no se puede aceptar. En el pan que nosotros partimos, nosotros comenzamos a quedarnos muy judiciales. Ahí dice, una vez que el amor está en peligro, son las palabras de Watchman y no son mis palabras. Una vez que el amor está en peligro, las personas quedarán orgullosas de sí mismas y envidiosas de las otras, engendrando entonces controversias y disputas. Ahí surgieron dos grupos. El Espíritu Santo es la fuerza de la unidad. El Espíritu, que es la fuerza de la unidad. En cuanto a la carne, es la fuerza de la división. Si usted vive en la carne, hermanos, al final de todo va a dividirse, va a causar alguna división. Por eso, hermanos, vamos a vivir en el Espíritu. Preservar diligentemente. Aparte de esto, creo que la carencia de esta época fue que los hermanos unidos no vieron la base y el límite de la localidad. Del lado negativo, los pecados de la iglesia, pero del lado positivo, en cuanto a la iglesia, cuánto uno debe amar al otro y ser unánime en cuanto a la base y el límite de la localidad, ellos no vieron adecuadamente. La Iglesia Católica Romana da la atención de la unión de una sola iglesia en la tierra, en cuanto que los hermanos unidos dieron atención a una unión idealista de una iglesia espiritual en los cielos. Entonces, no consiguieron tener una unidad práctica, una unidad idealista ideal. Ellos no vieron, o por lo menos no vieron claramente, que el amor del uno por los otros en las epístolas, el amor del uno por los otros en la iglesia, en cada ciudad, la unidad de la iglesia en cada ciudad, el reunir de la iglesia, es la reunión de cada ciudad, la edificación de la iglesia es
La Iglesia Católica Romana habla de la unidad de todas las iglesias en la tierra. En cuanto a los hermanos unidos, hablan de la unidad de la iglesia, de la unión espiritual en los cielos. Como resultado, la primera no es sino la unidad en apariencia exterior, en cuanto la última es una unidad idealista. En verdad, sin embargo, es divisiva. Ambas no alcanzaron la unidad de la iglesia en cada y en todas las ciudades como es registrado en la Biblia. Aquí cabe una explicación mía. Es que Watchman Nee estaba enfatizando que la unidad práctica debe suceder una unidad práctica en cada ciudad. Aquí en San Pablo, nosotros tenemos que primeramente, yo voy a explicar un poco sobre la base de la unidad en el límite de la localidad que el hermano Watchman Nee dice. ¿Qué es esto? ¿Significa qué cosa? Hermanos, para nosotros edificar la iglesia, nosotros necesitamos edificar la iglesia en el terreno correcto, ¿no es así? Usted no va a construir su casa en el terreno del vecino. Usted tiene que tener un terreno. Entonces, una cosa es la edificación de su casa y otra cosa es el terreno. No sé si me entienden. Usted tiene que tener su terreno para usted construir su casa de acuerdo con su proyecto. Hermanos, Cristo también tiene su iglesia para ser edificada. Para Él edificar su iglesia, Él tiene que edificar en un terreno correcto. Él no puede edificar la iglesia en un terreno divisivo. Una iglesia que pertenece apenas a una denominación, una iglesia que pertenezca a una facción, ¿me entienden? Entonces Jesús tiene que edificar su iglesia en una base de la unidad, una base correcta, un terreno correcto. ¿Cuál es el terreno correcto? Es el terreno que incluye a todos los hijos de Dios. No sé si ustedes entendieron. Entonces, hermanos, aunque en San Pablo hoy, infelizmente, haya muchas denominaciones, haya muchos grupos cristianos ya creados, cada uno tiene un terreno divisivo de ellos, cada uno tiene su profesión de fe, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios necesitaba restaurar a tal punto que haya algunos que hayan visto cuál es el terreno correcto y volver a este terreno correcto y comenzar a edificar en el terreno correcto. Aunque ni todos vieron esto, pero algunos tenían que volver al terreno correcto y edificar en el terreno correcto. ¿Entendieron o no? Por ejemplo, el pueblo de Judá fue llevado en cautiverio babilónico. Ellos estaban en Babilonia, estaban esparcidos en Babilonia. Y Dios dijo, este no es el lugar correcto para la edificación del templo. Tiene que volver a Jerusalén. Ahí Dios preparó ¿a quién? Dios preparó al rey Ciro, rey de Persia, hizo un decreto. Quien de entre vosotros sea de todo su pueblo, tenga el corazón de volver a Jerusalén, reconstruir el templo de Dios, yo le voy a dar el apoyo. Esto es cosa de Dios. Dios consiguió hacer esto. Había probablemente millones de judíos esparcidos por Babilonia. Volvieron solamente 50,000 judíos. Quiere decir, solo que estos 50,000 judíos fueron a Jerusalén y reedificaron el templo. Ellos estaban en el terreno correcto. ¿Quién quedó en Babilonia? Esparcido por Babilonia, estaba en el terreno equivocado, porque el templo no puede ser edificado allá. El templo tiene que ser edificado aquí. Entonces, hermanos, tiene que ser aquí. Por eso, hermanos, si no hay algunos que vieron esto y volvieron al terreno, por ejemplo, nosotros aquí, el pan que partimos aquí, este pan incluye a todos los hijos de Dios genuinamente regenerados por el Espíritu en la ciudad de San Pablo. Todos están en este pan. No somos solo nosotros, ¿entienden? Entonces, en esta base, en este terreno, todos los que son verdaderamente creyentes, que creyeron en el Señor Jesús, hermanos, hacen parte de esta iglesia. Es esto que Watchman Nee vio para que él pueda hablar sobre esto. Solo que, hermanos, yo quiero decirles a ustedes, la edificación comienza en una iglesia, pero no se limita a esto.
La edificación, el cuerpo de Cristo, no es solamente una iglesia en una ciudad. El cuerpo de Cristo son todas las iglesias. Entonces, hermanos, hoy nuestra visión se amplió más que esta visión de Watchman Nee. Nuestra visión es que si cada ciudad nosotros tenemos hermanos reuniéndose en el terreno correcto y la edificación de la iglesia no puede limitarse solo a la edificación de una iglesia, sino que de todas las iglesias reunidas forman el cuerpo de Cristo. Qué cosa bonita hoy, viendo a las iglesias del norte de Brasil, del Distrito Federal Centro-Oeste. Están aquí, partiendo el mismo pan. Somos todos miembros del mismo cuerpo. Estamos edificando la misma iglesia. ¿No es así? Entonces, hermanos, comienza practicando la iglesia en el terreno correcto en cada ciudad, pero no se limita a esto. Nosotros tenemos que tener una visión mayor, global. El cuerpo de Cristo no es solamente una iglesia local. El cuerpo de Cristo son todas las iglesias. Vamos a continuar. Ahí, según Watchman Nee, los hermanos exclusivos optaron por la unificación de todos ellos, independientemente de la ciudad en que estén, cayendo en el error de la iglesia unida. No sé si ustedes entienden. Los hermanos exclusivos son los hermanos más estrictos. Si no comparte nuestra visión, no puede tener comunión con nosotros, no puede partir el pan con nosotros, son más exclusivos. No importa en qué ciudad esté, donde él forman una iglesia. ¿Entienden? Entonces, ya escapa del límite de la localidad que Watchman Nee habla. Entonces, al paso que los hermanos abiertos exigieron administración independiente de cada lugar de reunión, cayeron en el error de la iglesia congregacional. O sea, cada congregación es independiente. Hoy nosotros vemos esto suceder. Cada uno es independiente y ellos se unen, pero cada tomó el camino de las iglesias congregacionales. Entonces, los primeros excedieron los límites de la ciudad y los otros practicaron la unidad con un límite menor de la ciudad. Estas son las palabras de Watchman Nee. La palabra revela que la ciudad debe tener una sola iglesia y varias iglesias en una ciudad divide la unidad que la Biblia muestra. Usted puede ver que en Jerusalén había decenas de millares de salvos, pero usted nunca encuentra en la ciudad, en la Biblia escrita, las iglesias en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén. Antioquía era una iglesia menor que Jerusalén. Continúa en lo singular. A la iglesia en Antioquía. La iglesia en Corinto, la iglesia, ayúdeme, la iglesia en Éfeso, hermanos, pero cuando se trata de una región mayor que una ciudad, ahí usted puede ver que la Biblia es muy precisa. La Biblia dice las iglesias de Asia, las iglesias de Galacia, las iglesias de Macedonia. Entonces la Biblia es muy precisa. Una iglesia en una ciudad es singular. ¿Está bien? Vamos a hablar un poco de Watchman Nee. No tengo aquí la intención de hacer la biografía de él porque no tenemos tiempo de hacerlo. No es la intención. La intención es mostrar el progreso de los pasos que el Señor está dando en dirección a Filadelfia hasta llegar a los días de hoy. Entonces, Watchman Nee. ¿Quién era Watchman Nee? Watchman Nee era un instrumento de Dios para que la iglesia dé un gran avance en dirección a Filadelfia. Él fue salvo en 1920 a los 17 años de edad en Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, China. Aceptó al Señor Jesús como su Salvador y al mismo tiempo recibió el llamado para servir al Señor. Él es peculiar. En el momento que él se convirtió al Señor, el Señor ya lo llamó para su obra. Yo voy a contar un poco sobre una
misionera llamada Dora Yu, que tiene toda la influencia en Watchman Nee. Dora Yu fue salva muy joven. Ella, aún muy joven, fue enviada por la familia a Inglaterra para estudiar medicina. Cuando su nave aportó en Marsella, en sur de Francia, recibió un fuerte llamado del Señor para volver a China y predicar el Evangelio. Comenzó su trabajo totalmente por la fe, no dependió de ningún fondo financiero, en un suburbio de Shanghái, y se tornó un testimonio prevaleciente en el Evangelio y llevó de centenas de personas al Señor. Ahí, en febrero de 1920, ella fue invitada a predicar en Fuchón. De entre muchos que se convirtieron fuertemente al Señor, estaba la madre de Watchman Nee, la cual tuvo un gran cambio en su vida al punto de despertar la curiosidad de Watchman Nee. ¿Qué sucedió? Mi madre era tan diferente. Su madre era muy fuerte, temperamento muy fuerte, genio fuerte, pero de repente fue transformada. Entonces, él fue a la reunión al día siguiente y allí fue capturado por el Señor en aquella misma noche. Con gran deseo de servir al Señor, fue aceptado por Dora Yu en su escuela bíblica en Shanghái. Sin embargo, poco tiempo después, él fue expulsado. ¿Por qué? Porque él vino de una familia rica. Entonces, él estaba acostumbrado a el hábito de dormir hasta tarde. Algunos adolescentes también eran así. Ahora ya no. Y él estaba acostumbrado con una buena comida y ropas finas. Ahí Dora Yu no lo aguantó. Dora Yu le dijo, vaya a su casa, termina su escuela y después vuelva. Y volvió a su casa y terminó los 2 años de escuela. Se sintió decepcionado, percibió que había mucho que aprender, era muy carnal y necesitaba de tratamiento del Señor. Fue perfeccionado por otra misionera, en esta oportunidad inglesa, Margaret Barber, una misionera anglicana de quien aprendió a vivir bajo del operar de la cruz, o sea, no vivir por la lógica, por lo cierto y por lo errado. Él leía muchos libros y coleccionó los escritos de los Hermanos Unidos, los cuales le dieron base para recibir más luz en la palabra. Hermanos, mucha base de él bíblica vino de los Hermanos Unidos. Por eso yo quise ver en la historia sobre ellos. El encargo inicial de Watchman Nee era predicar el Evangelio. Casi todos sus compañeros de la escuela se convirtieron al Señor, lo que resultó en un gran reavivamiento. Pasó a predicar en su ciudad natal con la ayuda de sus cooperadores. Centenas de personas fueron salvas y ayudó a la iglesia en Fuchón a nacer y crecer. A partir de su segundo año escolar, en 1922, él comenzó a predicar el Evangelio a sus compañeros y muchos fueron salvos. Centenas de personas eran salvos al mismo tiempo, con excepción de uno. Todos aquellos que él anotó su nombre en su cuaderno para oración fueron salvos. Él tenía el hábito de tener un cuaderno para orar por sus compañeros. Comenzó a buscar espacios para las reuniones a fin de expandir la obra de evangelización. En su cabeza era evangelizar. Enseguida vino la cuestión de qué denominación pertenecía, porque su familia era de la iglesia metodista. Allí comenzó, él ya ganó muchas personas para el Señor y ahora necesitaban reunirse. Y ahora, ¿cómo nos vamos a reunir? ¿Vamos a pertenecer a qué denominación? Ahí vino la cuestión. Al leer la exhortación de Pablo sobre divisiones en 1 Corintios, al hecho de que cada uno decía, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? 1 Corintios 1, 12 y 13. Él percibió que
uno decir que era de la iglesia presbiteriana y él que era de la iglesia metodista y un tercero decir que la iglesia bautista, esto no era bíblico. Entonces, como miembro de la iglesia metodista, él estaba en una especie de sociedad, estaba envuelto con esa sociedad, aunque no pertenezca a su sistema, aún no escaparía de sus consecuencias y estaría promoviendo división en el cuerpo de Cristo. Entonces, él vio la gravedad de esto. Volvió a leer la Biblia de manera minuciosa, enfocado en la unidad de la iglesia. Él entonces vio el límite de la localidad como la práctica de la unidad de la iglesia en las Escrituras. Lo que yo terminé de explicar rápidamente. Vio que la iglesia universalmente es una y su práctica en cada localidad también es una. Jerusalén era una ciudad que ya al comienzo ya había millares de personas salvas, pero era solamente la iglesia en Jerusalén. Todos sus miembros pertenecían a una sola iglesia. Así era la iglesia en Antioquía, la iglesia en Éfeso, etc. Con la visión de la unidad, Watchman Nee, juntamente con su cooperador más viejo que él, mayor que él, Leland Wan, y la esposa de Leland Wan, los tres comenzaron a partir el pan en el terreno correcto de la unidad. Solo tres comenzaron. Y tomaron el cáliz, partieron el pan y tomaron el cáliz en una noche de 1922. No en base de la división de una denominación, sino sobre el terreno de la unidad de la iglesia, en la ciudad de Fujian, en el sur de China. Con mucha alegría adoraron al Señor porque estaban sobre la base en que todos los verdaderos hijos de Dios en aquella ciudad hacían parte del pan que partían. Esta era la visión que Dios le dio a él. El ministerio de Watchman Nee puede resumirse en Cristo y la iglesia. Las revelaciones que Dios le dio, aliadas a sus sufrimientos. La vida de Watchman Nee era de muchos sufrimientos. Resultaron en un ministerio muy equilibrado porque tuvo una visión muy clara de Cristo, bien como de la iglesia. Su visión sobre Cristo tenía el énfasis en vida y su visión sobre la iglesia era sobre el contenido, la realidad y la práctica de la iglesia. No era doctrinario su predicación. En lo que referente a la iglesia, su encargo era establecer y edificar la iglesia en la base correcta de la unidad para la satisfacción del deseo de Dios. El resultado de su ministerio en la época que fue preso por el gobierno comunista en el 1952 eran aproximadamente 400 iglesias levantadas en China. Resultado de su ministerio, 400 iglesias levantadas en China. Y tenían 30 iglesias en diversos países del sudeste asiático, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, y nosotros podemos volver posesión allí. ¿No es así, Francisco? A partir de Corea del Sur, podemos tomar Singapur, Malasia, Indonesia. Ahí en este tiempo el Señor prepara a otro joven para ser perfeccionado por Watchman Nee. Este joven tenía el nombre de Witness Lee. Watchman Nee fue salvo en 1920 y Witness Lee fue salvo en 1925 al norte de China. Watchman Nee estaba en el sur de China y el hermano Lee estaba en el norte de China. En la provincia de Shantung aprendió las verdades bíblicas. Él también, el hermano Lee, también aprendió las verdades bíblicas al frecuentar la Asamblea de los Hermanos Unidos de la facción de Benjamin Newton, la facción de los Hermanos Abiertos. A pesar de haber adquirido muchos conocimientos, el hermano Lee, estoy hablando del hermano Lee ahora, recibió muy poca vida de esta ayuda. En busca de vida, conoció los artículos de Watchman Nee en un periódico cristiano llamado La Estrella de la Mañana y más tarde se tornó un suscriptor de la revista El Cristiano de Watchman Nee de 1925 a 1927, así por correspondencia, y después personalmente conoció a Watchman Nee, el cual lo perfeccionó a lo largo de los años, se tornó su cooperador
más próximo. Debido a situaciones políticas críticas en China, el hermano Ni convocó a una conferencia urgente de todos los cooperadores en Shanghái en noviembre de 1948 para decidir si deberían permanecer o salir de China. Era la revolución comunista en China. Entonces ellos estaban decidiendo si deberían permanecer o salir de China. Era un momento extremadamente grave y Watchman Nee sugirió que el hermano Lee dejase el país. Él anunció a todos que los demás cooperadores que deberían permanecer en el país, incluyendo él mismo. Él y los otros cooperadores deberían permanecer por amor de las 400 iglesias que estaban en China. Entonces la situación política se agravó, el cual exigió que Witness-Lee fuese a Taiwán en mayo de 1949. Yo nací en Taiwán. Al comienzo de 1950, Watchman Nee visitó Hong Kong por última vez. El hermano Lee lo instó para que no volviese más a China. El hermano Nee le dijo que no podía dejar de cuidar de tantas iglesias en el continente chino. Entonces, voy a hacer los comentarios finales aquí. Comentarios finales. Watchman Nee fue sin duda un gran siervo de Dios que permitió que Dios diese un gran paso en dirección a la iglesia en Filadelfia. La iglesia según la voluntad de Dios. La visión de la unidad de la iglesia según el límite de la localidad. Dio a nosotros la práctica de la iglesia con la base correcta, con el terreno correcto que incluye todos los hijos de Dios verdaderamente regenerados por el Espíritu en cada ciudad. Esta base correcta es de extremadamente importante para el Señor confiar su palabra destinada a todos en la iglesia. La palabra profética. Sin embargo, aún faltaba la visión de que la palabra profética es la que establece la práctica del gobierno de Dios en la iglesia. El tema desenvolveremos más tarde. Yo quiero mostrarles a ustedes Apocalipsis 1. Quiero terminar mostrándole Apocalipsis 1. Vamos a ver Apocalipsis 1. En Apocalipsis 1, Señor Jesús. Yo anduve rápido un poco, pero creo que dio el tiempo. Hay tiempo para que terminemos. En Apocalipsis capítulo 1, usted ve que el Señor pidió para que Juan registrase lo que él vio, de las visiones que él vio, que está en el versículo 1, que es la revelación de Jesucristo, fuesen entonces escritas y fuesen enviadas las cartas a cada iglesia. Esto está en el versículo 11, que decía: lo que ves, escribe en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Laodicea, Filadelfia y Laodicea. Y me volví, Juan se volvió para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El Señor mencionó el nombre de 7 ciudades y el Señor habló que mencionó nombre de 7 ciudades, pero dijo que son 7 iglesias. Entonces la iglesia tiene el nombre de su ciudad, es conocida por el nombre de su ciudad. 7 iglesias, y estas 7 iglesias son los 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros de oro, él vio los 7 candeleros de oro, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Quiere decir, había uno que circulaba
entre los 7 candeleros de oro, uno vestido de sumo sacerdote. Este vestido de sumo sacerdote es nuestro propio Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no sé si ustedes perciben aquí, aunque haya 7 iglesias, 7 ciudades, 7 iglesias, pero estas 7 iglesias, hermanos, representan la iglesia como un todo. Ustedes perciben, aquí hay 7 iglesias locales, pero que representan a la iglesia universal, a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como un todo. ¿Y quién circula entre las 7 iglesias? ¿Quién circula entre los 7 candeleros de oro? Hermanos, es el Señor. Hermanos, en la práctica, ¿de qué manera el Señor está circulando entre nosotros? Por la palabra. Yo ya le mostré a ustedes que la presencia del Señor está hoy en su palabra. Entonces la palabra, hermanos, representa a Él mismo circulando entre nosotros. Él va allá a la región 1, viene aquí a San Pablo. Él está circulando entonces, hermanos. Aquí muestra estas dos visiones. Ahí, vamos a ver. ¿Y quiénes son? En el versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí las 7 iglesias representan a todas las iglesias que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y estas 7 iglesias también tienen, en el sentido profético, están la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta la venida del Señor. Y entonces, a partir del capítulo 2, usted va a ver que cada carta es entregada al ángel de la iglesia mencionada. Al ángel, capítulo 2, versículo 1. Al ángel de la iglesia en Éfesos escribe. Versículo 8. Al ángel de la iglesia en Esmirna escribe. Versículo 12. Al ángel de la iglesia en Pérgamo. En otras palabras, las cartas son entregadas para los ángeles de las iglesias. ¿Y quiénes son los ángeles de las iglesias? Son los mensajeros. ¿Y quiénes son estos mensajeros? Son los siervos. Del capítulo 1, versículo 1, voy a repetir. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de sus ángeles a su siervo Juan. En otras palabras, hermanos, Dios quiere hablar con la iglesia. Dios quiere mandar un mensaje a la iglesia. Él usa a su siervo. Sus siervos son sus mensajeros. Sus mensajeros son los ángeles de las iglesias, porque cada uno de estos mensajeros reúne en alguna ciudad, en alguna iglesia. Entonces, el Señor hoy, voy a usar la palabra que el Señor está revelándonos, la palabra hoy que sale de la boca de Dios y que nos alimenta, nos da dirección, nos gobierna, que nos hace avanzar, ejecutar la obra de Dios. Hermanos, es esta palabra de la revelación de Jesucristo que Dios quiere revelarnos a nosotros los siervos, pero Él, en vez de revelar a todos, Él notifica a uno. En el caso aquí es Juan. Juan fue notificado, pero la revelación no es de él. Él recibió la notificación. Ahí él fielmente pasa esta revelación al grupo de siervos. ¿Y quiénes son estos siervos hoy? Siervos son estos hermanos que funcionan para transmitir la palabra que el Señor manda a la iglesia para los miembros del cuerpo de Cristo, para la iglesia. Esto está en Zacarías capítulo 4, aquella ilustración de los 2 olivos, 2 picos de oro, derramando la palabra
que Dios manda en cada época un aceite dorado en una vasija, y esta vasija representa al grupo de siervos, los mensajeros, y los mensajeros deben pasar fielmente a través de los 7 tubos de oro para abastecer a las 7 lámparas del candelero de oro de Zacarías 4. Hermanos, es así que funciona la iglesia. Entonces, hermanos, si el Señor tiene una palabra, un mensaje a la iglesia, Él entonces manda que esta iglesia, este mensaje sea entregado a la iglesia en Éfeso. Hoy, si un ángel viene a entregar para la iglesia en Éfeso, él llega a la ciudad de Éfeso y él no sabe a quién entregarle. En el tiempo de Watchman Nee, entrega la presbiteriana, para la metodista o para la congregacional. ¿Para qué iglesia entrega? Porque ninguna de ellas puede representar a todos los hijos de Dios en aquella ciudad. Por eso, hermanos, es tan importante el avance que Dios dio a partir de la visión que Él dio a Watchman Nee. Hermanos, esto nos dio un gran beneficio. ¿Saben cuál es el beneficio? Nos dio una base correcta, un terreno correcto de la unidad, y nos dio la representatividad. Nosotros conseguimos representar todos los hijos de Dios en cada ciudad. Y representando todos los hijos de Dios en cada ciudad, entonces nosotros somos autorizados a recibir la carta. ¿Qué quiere decir recibir la carta? Recibir el mensaje. ¿Qué quiere decir recibir el mensaje? Recibir la palabra profética. Entonces, la visión que Watchman Nee dio, yo voy a decirles a ustedes, en álgebra, cuando usted desarrolla unos teoremas, usted entonces presenta una tesis y usted intenta probar, demostrar la demostración. Muchas veces usted necesita de condición necesaria, pero usted también necesita de condición suficiente. A veces la condición necesaria es difícil encontrar. Usted encuentra la condición necesaria, pero no necesariamente esta condición necesaria son las condiciones suficientes. Esto que mostró el Señor a través de Watchman Nee para nosotros es una condición necesaria para nosotros poder recibir la palabra profética. Pero no es la condición suficiente para nosotros establecer los límites del gobierno de la iglesia. Esto nosotros vamos a hablar más adelante. Entonces, pero gracias al Señor por el gran avance que nosotros tuvimos. Yo creo que es esto. Yo no voy a hablar más que esto porque mi tiempo terminó. Entonces, hermanos, yo alabo al Señor por el momento que estamos viviendo. Muchos hermanos, muchos en el pasado, hermanos, pasaron por pocas y buenas para llegar a esta condición maravillosa. Hoy nosotros estamos recibiendo la palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos este privilegio y estamos viendo con nuestros propios ojos que esta palabra está operando entre nosotros, ejecutando la obra de Dios, siendo nosotros, yo diría, nosotros somos los trabajadores más indignos. Usted no se siente así. Yo me siento, nosotros somos los trabajadores más descalificados, menos calificados que aquellos trabajadores de 3 en 3 horas. Y el Señor fue a llamar en la última hora en las encrucijadas. Fue a hallar a los ciegos, paralíticos, hermanos. El Señor fue a buscar a los de la caverna de Adulán. Y el Señor está usándonos por la misericordia. Por eso, no se enorgullezca. Vamos a mantener nuestra humildad. Vamos a seguir adelante. Vamos a cumplir la voluntad del Señor y traer al Señor de regreso. Amén.